Lunes 1 de mayo del 2017. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, mes quinto del año. Primero del mayo, Día del Trabajo, Día Internacional del Trabajo. ¿De qué se debe? ¿A qué se debe eso? A la masacre que hubo en Chicago, pero Estados Unidos No celebra esto. no celebra. Celebra el Día del Trabajo, no de los trabajadores. La luna está nueva. Hoy es San José. Yo creía que era 19 de marzo. Segismundo, Jeremías, Peregrino. Un día como hoy, el presidente Buenaventura Báez emite un decreto mediante el cual reconoce como deuda nacional al del país la suma de 37.145.000 pesos que había aportado a la revolución los señores Al-Yesurum y El-Esum. 1866, Gregorio Luperón forma un triunvirato integrado por él, Federico de Jesús García y Pedro A. Pimentel. 1869 es firmado durante el gobierno de Báez el empréstito Harmon, que sería ratificado por el Senado. 1916, Desiderio Arias presiona al Congreso para que apruebe una acusación contra el presidente Jiménez de haber violado la Constitución. 1924 nace en Santiago el escritor Virgilio Alejandro Díaz Grullón. Virgilio Díaz, autor del libro Niños, Hombres, Fantasma, hijo de Virgilio Díaz Ordóñez. Un día como hoy, en 1938, murió Salvador Bienvenido Gautier, destacado médico dominicano. En 1940 se concede a la mujer dominicana los mismos derechos civiles que a los hombres. 1965, 1 de mayo del 65, el coronel Pedro Bartolomé Benoit inicia su gestión como presidente de la Junta Cívico-Militar con asiento en la base aérea de San Isidro en el inicio de la guerra de abril de ese año. Su mandato terminó 7 días después. 1965, se acuerda un cese de fuego entre representantes constitucionalistas y las fuerzas de San Isidro durante la guerra civil. Un día como hoy, nacieron en la República Dominicana el comerciante y diputado peledeísta Ramón Noé Camacho Santos, Noé Camacho, la licenciada Gladys María Arias Román, el psicólogo José Ernesto Cruz Inver, el basquetbolista Faisal Abel Hasbún, hijo de don Abel Hasbún, Mahoma Abel, y hermano de Amín, el periodista catalino José Sánchez, el médico Carlos Sánchez Solimán, el escritor Eduardo Enrique Díaz Guerra, el poeta Luis Alfredo Torres, el abogado, político, politólogo, escritor, sociólogo y profesor don Pedro Catrén Bonilla, amigo de nosotros. También hoy está de cumpleaños una dama que tiene algunas primacías. Se trata de la abogada y actual vicepresidenta de la República, doña Margarita María Cedeño Lizardo de Fernández.
Doña Margarita Cedeño fue subconsultora consultora jurídica del Poder Ejecutivo en el primer gobierno de Leonel Fernández. Doña Margarita es también la primera mujer dominicana en haber sido primera dama de la República como esposa del presidente y luego vicepresidenta de la República. Ha sido también precandidata presidencial en algún momento, de modo que a doña Margarita Cedeño de Fernández le deseamos salud y larga vida, esposa del presidente Fernández. Esas son las fechas conmemorativas de el 1 de mayo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito con Machi Constant, el doctor Junior Espinosa, ya que en este momento el señor Carlos Alonso está de medio vacaciones en la villa de Río San Juan. Cenó anoche un lambí con fritos verdes. Así es que a Carlos Alonso nos lo envió por WhatsApp y le adivinamos el plato. Está con su familia, se tomó 3 días muy justos de vacaciones. Voy. Bien. Vamos a ver qué dice la prensa en el día de hoy. Vamos a ver nuestra prensa, que por cierto, a veces los periodistas toman los días de fiesta y después te dicen, no hay nada, no pasó nada. El periódico El Caribe, en su edición del 1 de mayo, hoy es no laborable, 1 de mayo, su primera página dice, los trabajadores celebran su día inconforme. El presidente anuncia que pronto recibirán buenas noticias. Sindicalistas afirman que la situación de la clase obrera es preocupante y tratarán mañana el tema salarial en medio de un 1 de mayo. El gobierno pasa al ataque ante críticas de la Marcha Verde. Al principio, desde el Palacio se vio con simpatía el movimiento, pero en los últimos días altos funcionarios han denunciado que se busca desestabilizar el gobierno. Aguaceros seguirán hoy en todo el territorio nacional. Las lluvias se sentirán más en las regiones noreste, sureste, mientras las crecidas de los ríos como el Yubazo en San Cristóbal siguen dañando carreteras y cultivos. El periódico El Nuevo Diario, en su primera página, nos trae que el Papa pide diálogo en Venezuela. Donald Trump amenaza a Corea del Norte. Lluvias causan daño en acueductos. Javier García propone alianza, gobierno y empresario y trabajadores hoy 1 de mayo. El periódico El Listín dice que las lluvias cortan la carretera. Obras Públicas restableció anoche el paso que comunica San Cristóbal con Cambita. También dice que el Servicio Nacional de Salud pide a la población extremar medidas de higiene ante riesgo de inundaciones. Hay 25 comunidades que han tenido inundaciones por crecida de ríos y lluvias.
suspenden entrega de fondos a 77 ONG que no cumplen la ley. Radiocirugía con Gamma Knife en auge en el país. Gobierno invertirá 2.000 millones en la producción de café en Barahona. Se salvó Luis Toral. Eso es lo que hay. El periódico El País de España, versión latinoamericana, dice que la crisis de Venezuela agita la política en Colombia, que Le Pen busca romper el pacto que aísla al Frente Nacional. 40 años caminando por los desaparecidos en Buenos Aires. Las Madres de Mayo. Trump hace más presión sobre Corea del Norte. Bien, eso es lo que se tiene en la prensa de hoy. Vamos a ver los resultados de las grandes ligas. Vamos a ver si hay algo. Sanó y Cruz conectan séptimo jonrón cada uno. Domingo Santana da su segundo jonrón e impulsa 4. Resultados. Cincinnati 5, San Luis 4, Miami 10, Pittsburgh 3. Washington 23 carreras. Diantre. 23 carreras hicieron los senadores de Washington. Los nacionales de Washington. Eran senadores antes. Los 5, como yo soy un hombre enchapado a la antigua, 23 con 23, qué interesante. 23 carreras. Vamos a ver en qué lugar está el Washington. Aquí está Liga Americana. Baltimore, New York, Boston, Tampa Bay y Toronto. En la central, Cleveland, Chicago, Minnesota, Detroit y Kansas. En el oeste, Houston, Los Ángeles, Oakland, Texas y Seattle. La nacional, es que están en primer lugar en la división este. Los nacionales de Washington, Filadelfia, Miami, Atlanta, New York, Mets. Chicago Cubs, San Luis, Milwaukee Brewers, Cincinnati y Pittsburgh. Colorado, Arizona, Ángeles, San Diego y San Francisco. Que están bateando. 23 carreras. Yo recuerdo que el Escogido un año hizo 18 en un inning, en un solo inning, a los gloriosos Tigres del Licey. Bien, vamos entonces a hacer una pausa para decirles algunas cosas en un momentito. Tenemos, doctor Imachi, muchas cosas. El pasado sábado se llevó a cabo una corrida de toros. ¿Así, Buencio? ¿Fuiste? No. Una corrida de toros en la ciudad de El Ceibo. Patrocinó la corrida de toros el señor senador por la provincia de El Ceibo. Es una costumbre de muchos años la corrida de toros del Ceibo. Yo quise asistir, pero el agua nos pasamos por agua aquí, allá en El Ceibo. En medio de la corrida, parece ser que el senador por la provincia del Ceibo y patrocinador de la corrida, Santiago Zorrilla, solicitó al gobierno trabajar para impulsar el desarrollo y fortalecer esa provincia. Entre las precariedades que presenta la provincia, el legislador señaló que no tienen universidades, la mala condición de los hospitales
y otras instalaciones en el área de la educación. El Ceibo es una provincia pobre, pero con mucho potencial, ya que cuentan con ciudadanos dispuestos a luchar por sacarla hacia adelante. Dijo que para ello la provincia necesita de la mano del gobierno. Expuso que a pesar de que la provincia posee las herramientas para desarrollarse en el ecoturismo, no tiene carretera ni caminos vecinales. Tenemos playas hermosas, pero no permiten invertir en proyectos hoteleros porque necesitan infraestructura terrestre para llegar hasta allí. También necesitan agua, luz, para poder darle el servicio al turista, acotó el senador del Ceibo. Bien, el tarifario de las multas, eso realmente, doctor, eso está ya vigente. Bueno, es que ya la ley se supone que entró en vigencia. Y de hecho se anunció que en los próximos días se va a constituir el órgano rector de transporte. Entonces, es un problema ya de ver si ya los tribunales empiezan a aplicar esa normativa que ha de regular el tránsito en el país y que endurece ciertamente el tema de las sanciones a los conductores que infrinjan la ley de tránsito. Y uno, como siempre, tendrá que apostar a que hagamos finalmente un esfuerzo porque la norma, nos guste o no, pueda ser aplicada, a ver si podemos corregir parte de los problemas que se genera en el transporte en la República Dominicana. No solo de pasajeros, Machi, sino también de carga. No va a haber un tribunal especializado. Existe. Tribunal Especial de Tránsito existe. Dice Luis García, director propietario de Teleradio América, en uno de sus editoriales, en un comentario que hace por su página, por su canal. Exacto. Nos dice que algo que es verdad, dice, a mayor pena, mayor incremento del macuteo. Mientras más alta es la pena, más sube la posibilidad del picoteo de los que se encargan de aplicar eso. Ojalá que eso no sea así, pero desgraciadamente es así. No, eso tiene un fundamento, doctor. Y es el tema de que en la conciencia del señor Luis está presente la conducta, no solamente irregular de los agentes, sino también la práctica de impunidad. Porque evidentemente si hubiera sanciones para los agentes policiales o de la MED que usan esa práctica, también estaríamos apostando a corregirla. Y yo creo que son de los problemas que tenemos, cómo nosotros vamos acostumbrando a las situaciones irregulares, porque ese reclamo o esa declaración, en el fondo, lo que suscita es el tema de la conformidad nuestra con ese tipo de situaciones, porque entiende que el problema no es la sanción, sino el comportamiento de la autoridad encargada de vigilar porque se cumpla la norma. Bueno, realmente esto es más viejo que coger. Eso es lo que pasa. Resolver el problema. ¿Con cuánto? Con 20 pesos, con 50 pesos, con 100 pesos se resuelve el problema. Insisto. Entonces eso es una tradición en la República Dominicana. ¿Qué hacer? Bueno, especializar un cuerpo, pero ese cuerpo también es susceptible de ser corrompido. Señores, en Baní se llevó a cabo una marcha muy interesante. El obispo Masayes llevó a cabo una marcha. ¿En Baní?
en Baní. Él es el obispo de Baní, Asua. Y llevó a cabo una marcha en la que se logró reunir a católicos y evangélicos. Es por la vida, al senador por el PLD y al diputado por el PRD. No estaba la gente del PRM porque el PRM tiene como línea la aprobación de la legalización del aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo. Pero quiero decir que la marcha fue un éxito y que hizo unos pronunciamientos que me llamaron la atención. La prensa dominicana tiene como norma, y digo la prensa porque la prensa tiene un color que parece que esta vez está al lado de los mejores intereses. Y los mejores intereses está en un color que, por cierto, en pelota no le ha ido bien, en el resto del mundo le ha ido muy bien. Ni en medio ambiente ni en pelota le ha ido bien, que es el color verde. Y cada vez que un obispo habla, cuando ese obispo critica al gobierno, esos sectores, que por cierto no tienen ningún tipo de religión, lo aplauden y se lo destacan en la prensa. Sin embargo, cuando ese obispo habla de aborto o de matrimonios homosexuales, le toman inmediatamente, le ponen los cables. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que los obispos son dominicanos y pueden opinar como iglesia porque son pastores y como dominicanos porque son dominicanos. Ahora, el que no es católico, lo que tiene que hacer es olvidarse de los obispos, tanto en un sentido como el otro. Ah, este es mi obispo y mira lo que te dice, porque me gustó lo que dijo. Ahora, ese no es mi obispo porque yo estoy con el aborto. Y a propósito del aborto, en el día de ayer en el periódico Hoy aparece una información que yo quisiera decir, que la información está elaborada. Miren, señores, elaborar y fabricar no es lo mismo. No es lo mismo. Está elaborada para presentar el aborto terapéutico como una opción valedera para legalizar la ley. Miren lo que pasa. Una señora joven tiene un defecto en su formación arterial en su cerebro y está embarazada de 8 semanas. Los médicos le presentan el caso a la familia y la familia autoriza a que esa señora se le haga un aborto. Pero los médicos de la clínica dicen, el problema es que la ley penaliza el aborto. Pero ella es primeriza. Sí. Ahora, yo quiero narrarle a ustedes lo siguiente. El ser humano tiene el sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene venas y arterias. Las arterias y las venas tienen una condición de que cuando se debilita la arteria o la vena, la pared se deteriora, que puede ser por un deterioro de nacimiento o por un deterioro adquirido. Se forman enfermedades que cuando es de las venas se llama varices. Por eso usted ve a la señora cuando dan a luz que se le llenan sus piernas de varices, se le abomba la vena. Por cierto, la hemorroides es una varices de las venas de ese lugar. Ahora, las arterias también se abomban y se llama, cuando es en arteria, se llama aneurisma. Cuando es en un lugar fácil de detectar, no hay ningún problema, pero cuando es adentro del cráneo, fíjense que uno tiene una caja de hueso en la cabeza, tiene una jaula de hueso en el pecho
y no tiene nada en la barriga, porque el que hizo eso lo hizo bien. Yo no sé quién fue, pero lo hizo bien. Diseñó bien eso. En el pasado, hoy por cierto, dice la ministra de Educación que el mejor índice para medir la calidad de la salud es la disminución de la muerte materna. Una de las principales causas, no la principal, de las principales causas de muerte eran que unas mujeres jóvenes nacían con un defecto de una arteria en el cerebro, con un aneurisma en el cerebro. Se casaban, salían embarazadas, tenían su primer hijo sin saber lo que tenían en la cabeza. Entonces salían de nuevo embarazadas. Y generalmente en el segundo o en el tercer hijo pasaba lo siguiente. Como la presión arterial aumenta en las mujeres embarazadas, porque el corazón tiene que trabajar más, porque tiene que trabajar cada día para 2. Y además el trabajo de parto aumenta la presión porque hay que hacer una función especial. A veces, durante el trabajo de parto, se rompía el aneurisma, nacía el niño o la niña, y usted oye muchas personas de más de 50 años que te dicen esta frase: cuando mi mamá murió cuando yo nací. Pero muchas personas que dicen, yo no conocí a mi mamá porque ella murió cuando yo nací. Esas fueron las famosas mujeres que murieron en el parto, porque se rompía eso, pero el niño nacía. ¿Por qué ocurría antes y ahora no? Porque no había forma de diagnosticarlo. Ahora, una persona que tenga dolores de cabeza o que tenga algún problema, se hace un estudio que se llama resonancia magnética o se llama tomografía, o le hacen un examen en el cráneo y aparece el aneurisma. Entonces, lo que se hace es que se controla a esa persona, si no se puede operar embarazada, y se lleva hasta los 7 u 8 meses, y en el 8º mes o en el 7º mes se le hace una cesárea y se le sigue dando seguimiento a la mujer, que un día o se opera del aneurisma o explota y ella se muere, pero no está el niño en riesgo, ni ella va a rompérsele por el nacimiento del niño. Lo que están pidiendo es que le permitan un aborto para que a ella no se le explote el aneurisma, pero nadie ha planteado la posibilidad de que un buen cirujano, neurocirujano, puede hacerle una cirugía a ella, y como dice Machi, si es primeriza, pueden darle seguimiento y hacerle una cesárea antes de que llegue el trabajo del parto, o antes de que llegue al 8º y al 9º mes, que ya ese bebé puede estar en incubadora. Pero esa es la principal causa de muerte. Una de las principales causas de muerte materna es la ruptura. Lo que pasa es que es un misterio, eso no se sabía de qué. Se murió cuando nació, pero no sabían de qué. Ella se murió porque ni siquiera sangran. Tú no ves sangre por ningún lado, porque si se rompe un aneurisma del pecho, la gente vomita sangre, pero cuando se rompe adentro, dice, bueno, le dolió la cabeza y se murió, explotó y se murió. Entonces, ese es un problema médico, no es un problema médico legal. Yo creía que era preeclampsia. No, esa es la causa principal. La preeclampsia y la eclampsia son también causas importantes. Pero la ruptura del aneurisma por falta de diagnóstico, porque eso es asintomático. El que tiene un aneurisma, yo estoy hablando con usted y puede perfectamente que yo tenga uno.
y a veces son muy pequeños. Ahora, grandes son cuando es la aorta aquí en el pecho, que parece una vejiga, un balón así, que produce síntomas. Entonces quería decir que no se pueden festinar. Mira ahora la iglesia. Aparece que la iglesia, que siempre se ha opuesto a esto, habla de la vacuna contra el papiloma. La iglesia dijo, ¿y qué tiene de malo que a una niña la vacunen joven para evitar que tenga cáncer? Pero aparece un tipo ahí diciendo que no, que es una inducción temprana al sexo. No, una vacuna. ¿Una vacuna? Pero bueno, las vacunas son todo lo que sea para prevenir. A mí particularmente, yo le tengo cierto respeto a las vacunas. No miedo, no, pero le tengo cierto respeto. Porque en la época nuestra, generalmente, la vacuna no había evolucionado y lo que le ponían era, generalmente, un virus vivo en el pasado. Entonces nosotros los viejos le cogemos medio miedo a la vacuna, pensando en lo de antes, pero la vacuna han llegado a un punto. Por ejemplo, en el pasado la vacuna contra la rabia podía dar rabia. El virus que se usaba era de virus vivo. Entonces yo creo que ahí la iglesia tiene razón. En lo otro también tiene razón, pero yo les repito, señores, si usted no es católico, usted no tiene que regirse por la iglesia católica, ni querer imponer reglas de la iglesia católica. Entonces, y la iglesia católica, cuando no habla como iglesia, hablan como dominicanos, porque siempre se lo criticaban a López Rodríguez. López Rodríguez se mete en muchísimas cosas. El cardenal se mete en las cosas de la iglesia, pero también él era dominicano. ¿Y su familia? ¿Verdad? Es vegano, y de una familia muy política, entonces él puede hablar en la condición que le venga en gana. Nos están dando unos datos que ya tienen muchas horas y que parece que han aumentado, que es que más de 25 provincias de las 32 han sido afectadas por las aguas. 85 acueductos han sido o lesionados o cerrados por el exceso de problemas en la fuente de toma, donde cogen el agua para ponerla en el tanque. Eso ha llegado a un punto que hay una parte de Santo Domingo, la que se nutre del río Duey. El río Duey fue el primer río que suplía el agua de Santo Domingo. Está en la represa del kilómetro 40. Ese río, hay un tubo que viene de allá hasta aquí, nutría la capital completa. Cuando creció la capital, entonces tuvieron que hacer la fuente en la presa de Valdesia. 8,000 desplazados y 45 comunidades aisladas. Otra cosa de la prensa. Como la prensa tiene un jueguito de oposición, ustedes se han fijado que la prensa no ha hablado tanto de la gente que está sufriendo en un país que de hecho está en emergencia. Nosotros tenemos, porque usted vive en su apartamento y usted no se da cuenta, pero usted sabe lo que es la cantidad de dominicanos que viven en casas que están en lugares y con construcciones que no son seguras, con techo de zinc, con techo de yagua, con inundaciones. Miren la fotografía de Samaná. Samaná está inundada en una forma que da la impresión de que la bahía entró a la ciudad. Pero nosotros estamos aquí en la capital, quitados de bulla, y la prensa no lo dice por dos cosas. Primero, porque cuando hay una emergencia, le están dando al gobierno el poder de declarar obras de emergencia sin concurso. Y lo segundo es que tienen que bajarle la guardia porque tienen que dejarlos resolver los problemas. Y aquí hay personas que no dan tregua, Y por eso es que tú ves que las noticias que aparecen son las oficiales.
No hay posiciones de la prensa como la hay en otros. Mire cómo destacaron ayer la señora joven con el problema del aborto. En ese diario, en esa edición, ese problema de esa muchacha fue más destacado que los problemas causados por la lluvia. Entonces, ¿cómo es que se llama? Eso que se hace el arroz en el fondo del... El concón. Un conconcito. Ese conconcito, yo creo que ellos deben de seguir con la lucha por lo que ellos entienden que es justo, pero que no le den de lado a otros problemas, minimizándolos. Ojalá me entiendan. No le bajen la guardia al gobierno, pero por lo menos no disminuya problemas que podrían justificar alguna tregua para el gobierno. Eso es lo que estoy diciendo. Señor, el 29 de abril cumplió 100 días Donald Trump y me puse a ver en toda la prensa de Estados Unidos todos los calificativos que le dieron a este señor. Nunca antes a un gobernante en ninguna parte del mundo, porque a veces tú decías, fulano es loco, fulano es excéntrico, fulano es ladrón, pero le dicen de todo. Miren, entre los calificativos le dicen, primero, que enarbola un principio que es la lealtad para los ciudadanos de los Estados Unidos de América. Y esa lealtad a veces choca con los derechos humanos. Segundo, tiene una personalidad arrolladora, es volátil, narcisista, paranoico, vengativo, impulsivo, emocional, se cree un macho alfa, competitivo y se considera un ganador. No le importan las consecuencias de sus medidas y ha mostrado algo que todos los presidentes estadounidenses han tratado de ocultar cuando le analizan cuáles son sus partes oscuras o sus debilidades. Ellos las ocultan. Él no ha tenido ningún interés en ocultar sus partes oscuras. Cree que todo lo que él hace y lo cree es en beneficio de los Estados Unidos. Ese es el de prensa. No soy yo que dice nada de esas cosas. Yo lo que digo de Trump es, Trump representa un sector importante del pensamiento de una gran cantidad de estadounidenses que piensan como imperio. Sin embargo, él es bastante dubitativo. Porque lo han hecho echar para atrás en algunas cosas, porque el sistema de gobierno americano tiene algo que tú no puedes, el presidente no tiene la facultad de modificarlo todo. Ese señor es que está gobernando y nosotros tenemos 100 días que tiene, y acuérdense que si tú multiplicas 365 días por 4, son muchos días. Deben ser como 1.600 días, ¿verdad? Sí. Y eso nada más son 100. Doctor, pero si hubiese tenido un poder judicial, un poder legislativo favorable o que no crea realmente la independencia de los poderes, ya él hubiese podido hacer todas las reformas que se ha planteado y que le han devuelto. Pero lo han por suerte, hay un poder judicial. Claro, esa es la suerte de tener y poderes. Hay un elemento que yo no sé si tú has notado, es que en muchos casos, si él tuviera todo el poder de su partido
en esos estamentos, quizá hubiera logrado más. Pero hay gente de su partido que se opone también. A sus medidas. ¿Verdad? Sí, claro. A sus medidas. Hay un asunto que yo veo que él se va a equivocar. ¿En Largo qué? a largo. La crisis de Corea tiene 50 años. Nunca hubo ahí una firma de pacto de no Maggi, agresión. ¿por qué ese muchachito anda haciendo Eso tentación de misiles? Eso es heredado. Ellos no han pactado la paz de esa guerra de hace 50 años. ¿Y Kim Il-sung la siguió? Kim Il-sung, Esa agresividad. Kim Il-sung es lo más agresivo que se podía conocer en esa zona. Es más, le decían el Fidel Castro de esa área. Definitivamente, los Estados Unidos no concluyeron nunca esa guerra, como la concluyeron con Japón, O con Vietnam, que ¿sí? se Que fueron se sentaron a firmar hacer una la paz. No, ahí no. Ahí todavía está abierto. Está abierto eso. Bueno, señores, en México parece que van a tomar una medida contra los machos mexicanos. El macho mexicano es famoso, siempre ha sido famoso, pero ahora han aparecido a muchos episodios de violencia contra la mujer y parece que el Congreso está discutiendo la posibilidad de no solamente penalizar, sino también incluir en las penas tratamientos de terapia psicológica y psiquiátrica al macho mexicano, porque se pasaron maltratando a las mujeres. Bueno, maltratan también a los jóvenes. Sí, pero también a los eso tiene niños. otra vertiente. Tiene otra vertiente. Si ellos meten eso, van a disminuir la pena, porque tan pronto una persona se convierte en paciente y no en un Pero reo. aquí tenemos instaurado eso, doctor. Las personas que tienen una conducta agresiva no solamente van a prisión, sino también que van a un programa de acompañamiento que tiene diseñada la Fiscalía para esos temas. Pero en México hay una publicidad interesante, doctor, en contra del acoso. Yo no traje el video, y es que en algunas guaguas hay unos asientos con un pene. ¿Con? Con un pene marcado. Y cuando los hombres se sientan, que se sienten tan incómodos, se paran de una vez del asiento. Entonces ellos utilizan esto como una forma de denunciar el acoso. Y la risa que ocurre al que se sienta ahí en esa guagua, uno puede observar, es muy interesante. ¿Pero Bueno. en qué lugar es? Es un asiento en una guagua o en el metro, ¿Pero en qué? en México. En México. Sí, una campaña interesante. Bien, señores, pensaba que Félix iba, parece que está en Constanza. Falleció Luis Rodríguez Olmo. Luis Rodríguez Olmo fue un jugador de béisbol de Puerto Rico, uno de los mejores jugadores de béisbol que los dominicanos hemos visto. Era un artista de ese deporte, que es muy difícil. Ver un juego en el que Luis Rodríguez Olmo jugaba era un espectáculo. Nunca se pudo entender cómo un hombre que juegue béisbol en el outfield podía llegarle a la captura de batazos que llegaran a sus predios, siempre recibirlo a la altura de la cintura, no importa el trayecto que tuviera que recorrer. Siempre lo ponía tan fácil que la recibía a la altura de la cintura. Luis Rodríguez Olmo jugó en los años 50 para los Tigres del Licey y formó parte de aquello que se llamó los tanques. Los tanques eran 3 jugadores que bateaban de forma seguida, tercero, cuarto y quinto bate del Licey, y lo conformaban Verjas, Rodríguez Olmo y Alonso Perry.
murió Luis Rodríguez Olmo y nos tenemos la satisfacción de que nosotros trajimos al país ya hace unos 10 años al Jíbaro Olmo, invitado por la revista, a él, a Tite Arroyo, a Pello Power, Pantalones no vino, Rubén Gómez estuvo con nosotros aquí en la revista 110. Pantalones no vino porque le tiene miedo a los aviones. Trujillo le tenía miedo a los aviones. ¿Quién? Trujillo. Sí, pero hay mucha gente que le tiene miedo a los aviones. Bien, señores, vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito. Hemos visto en estos días quejas de que en la Feria del Libro no hubo negocio. Tenemos la costumbre de que las ferias son negocios o son eventos que se llevan a cabo para entretener. Por ejemplo, a los muchachos, a los escolares les encantan las ferias porque los llevan, los traen de todo el país y así conocen la capital y ven la cosa. Y vienen por la mañana y entonces lo ponen a llenar las ferias. Me estoy refiriendo a la Feria del Libro y a la Feria Ganadera, generalmente. Pero se están quejando de que no se vendieron muchos libros. Es que las ferias no son solamente para vender, las ferias son para promover. Entonces, hay personas que ponen su estante y dicen, déjame ver si vendo algo. Y no es para eso. Las ferias son para promover Y difundir. cualquier tipo, la lectura. Ahora, también hay instituciones que yo no sé qué buscan ahí, porque lo bibliófilo está bien, o el Banco Central y el Banco de Reserva que han acostumbrado a tener un promover y financiar algunas obras, poner las obras que ellos han financiado y promoverlas. Pero hay instituciones que yo no sé qué buscan ahí. Quería decir, ¿qué busqué eso? No, pues, el ensayo de una obra dramática. Y es posible que prenda en cualquier país de los que conforman las Américas. Y quizás fuera de las Américas también. Porque en España lo que está ocurriendo con la corrupción es algo que no se puede calificar. Hay muchos problemas. El otro problema es el Papa. Parece que le han sugerido que participe en la solución del problema de Venezuela, interviniendo como mediador. Y dice que quiere una solución negociada, pero que necesita otra actitud de los actores del problema. Capriles de una vez le respondió, dijo que no tiene razón, que la oposición no está dividida. Y yo le quiero decir a Capriles que me muestre cuándo él pidió la libertad del señor que está preso. Hoy es día del trabajo. Hoy es día del trabajo. De los trabajadores. Perdóname. Hoy es Día de los Trabajadores. Y el señor Leopoldo Fernández, un distinguido intelectual cubano, nos hace un reconteo de los 365 días del año. Yo creo que ustedes vean la cuenta que él saca. Hay una frase que hoy yo quiero recordarla, la hemos dicho mucho aquí. Dice, nunca aconsejes aquí en la República Dominicana a los que tienen o a los que quieren comprar un automóvil. El que quiere comprar un automóvil no le dé consejo.
pero mira que ese carro te va a romper el presupuesto. No, yo voy a comprar ese carro porque los compañeros míos me van a pagar para yo llevarlo al trabajo y yo voy a sacar, hasta voy a hacer negocio. Voy a comprar un carro. No lo aconseje que va a comprar el carro como quiera. El que se va a casar, no lo aconseje porque se casa por encima de la cabeza de todo el mundo. Y el que quiere ser político o quiere ser presidente de la República, no lo aconseje. Eso lo digo porque algunos amigos míos han incursionado en la política toda su vida, pero otros se han propuesto ahora, bajo el pretexto de que el PLD está muy desgastado, de que se ha agotado el periodo de un partido democrático que va por elecciones, dice que una dictadura puede durar entre 20 y 30 años, pero que un gobierno que llega al poder por elecciones de 12, como mucho 16, y una sola persona 12. Balaguer hizo 2 de 12. Uno de 12 y uno de 10. Perdóname. Uno de 12 y uno de 10. Bueno, pero fue electo para 2 de 12. Lo recortaron. Entonces, uno dice, caramba, y realmente, cuando una persona se cree, dice, oh, pero tiene derecho. Sí tiene derecho. Sí tiene la obligación de hacer política. Oye bien, para que no se malinterprete, porque ahorita viene un sujeto que me manda unas cosas y me dice que parece mentira que tú estés anclado en el siglo pasado. Y quiero decir, estoy anclado en el antepasado, porque hay cosas que de este siglo yo no entiendo, lo confieso plenamente. Entonces, cuando uno ve los problemas, por ejemplo, aquí ahora mismo, hoy, fuera de los problemas, ustedes ven, han ocurrido en este gobierno 3 fenómenos naturales. En octubre y noviembre del 2012, cuando llegó Danilo, el sur se devastó. Solamente en la provincia de Azua se fueron 19 pequeños acueductos, para poner un ejemplo. En el 2016, los últimos 2 meses, tuvimos inundaciones en lugares que nunca, había uno que ni llovía. Montecristi, Puerto Plata, Moca, toda la cordillera septentrional recibió agua sin precedentes. Y ahora mismo tenemos ya 15 días que no paran. Eso es sin presupuesto y teniendo que usar dinero de otras cosas para ello. Bien. Y que no solamente hay que construir, sino reparar. Aquí hay una discusión de aumento salarial. El que no ha manejado una empresa no sabe lo que es un aumento salarial, los efectos que tiene un aumento salarial. Usted, ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta que se cierre el coro. Usted no puede vivir con 8,000 pesos, no puede vivir, porque tampoco puede vivir con 12. El mismo Banco Central nos da entre 24 y 32,000 pesos para vivir. Pero, oigan lo que pasa con los 8,000 pesos. Si usted a una persona que se le paguen 8,000 pesos en una oficina para que cuele el café y limpie la oficina y lleva a 12,000 pesos ese sueldo, como debe de ser, mediante el aumento salarial va a ocasionar que esa persona, cuando llega a 12,000 pesos, se va a encontrar con el chofer de la empresa, que está en 12,000 pesos. Dice, pero yo estoy ganando ahora lo mismo de la señora que cuela el café. Entonces resulta que usted dice, es verdad, usted va a ganar 15,000 pesos.
Pero resulta que cuando gana 15,000 pesos se va a encontrar con el asistente del contador, de los contadores, los que llevan los numeritos de abajo, que dice, y yo voy a ganar igual que el chofer. Entonces tiene que ponerle 20,000 pesos. Pero 20,000 pesos gana el jefe de oficina. Y dice, y mi asistente y yo vamos a ganar lo mismo. Entonces yo quiero hacer una confesión pública. Yo no puedo decir qué hacer porque no sé lo que voy a decir. Solamente subir el salario mínimo, indexarlo, porque también ustedes saben que si una muchacha pone un salón de belleza en el ensanche Quisqueya y tiene 2 muchachas que arreglan el pelo, en el ensanche Quisqueya no es naco, en que con la propina solamente ellas viven, tiene que pagarle un salario mínimo. Y esa muchacha no puede liquidar a ningún personal de ahí porque sencillamente tiene que regalarle un secador de liquidación, porque lo único que tiene de capital son 2 secadores y una plantica eléctrica que está afuera de 5 kilos para poder perder cuando se vaya a dar. Sí, porque no puede ponerme más. No puede. No puede poner una de más, porque si le gasta gasolina... Son 3 kilos. Bueno, pone 2, 1,5, pero el tema es que hay una serie de contradicciones en la economía, que, y si se faja con un empresario grande, te diga, qué pendejos están estos PLDistas, ellos no saben lo que es esto, porque también el PLD es empresario sin gastos, porque cuando tú tienes un empresario que tiene que bregar con un local, una energía, una nómina, una seguridad social, un impuesto interno, 10,000 picoteando, el robo constante, el combustible, el teléfono, la energía, hay que saber lo que eso significa. ¿Usted sabe cuánto Ahora, gana? ese señor hace una obra, tráeme el 10 y se acabó el problema. Y entonces cogen los cuartos y dicen, ahora, ¿dónde? Su problema es dónde guardar el dinero. Ese es el único problema que tiene. Y con eso es que está compitiendo el PLD. ¿Usted sabe cuál es el salario mínimo ahora mismo en Venezuela? No. 200,000. 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque le han caído atrás a la inflación. Lo que pasa es que Venezuela no es el ejemplo, Machi. Bueno, pero... En este momento no es Venezuela. Yo lo que quisiera es que me hablen de donde está Correa. De Ecuador. De que me hablen de Correa, que es el dólar. ¿Cómo se la hacen para ellos, para él tener prestigio todavía? Porque dicen, no, que ese grupo fracasó. No, fracasó algunos que se desnaturalizaron. Lo que hizo Dilma y lo que... Yo veo que Lula está encabezando las encuestas en Brasil hoy. Lo que pasa es, señores, que a los pueblos no les importa que el presidente meta a una muchacha debajo del escritorio, como hizo Bill Clinton. Los religieron. A los pueblos de hoy día, de esta época, lo que les interesa es estar mejor, pasar menos trabajo. Y eso es lo que no quieren entender. Por eso es que Lula es popular, porque Lula cogía y venía aquí, iba a Perú, iba a Panamá y le decía, mira, denle los trabajos a Odebrecht, que esa es una empresa brasileña, que le vamos a financiar con Petrobras. Bueno. Viene este héroe nacional de América Latina y del mundo, eso hay que complacerlo. Y además, cuando se iba, venía Odebrecht y decía, a propósito, ustedes tienen también un picoteíto. Hoy, ¿quién no lo iba a hacer? Lo que pasa es que parece que también le daban al presidente. Y ahí fue que se embromó todo. Porque si el problema se hubiera detenido en la puerta de su despacho, las cosas hubieran sido diferentes. Pero en Brasil no se detuvieron en la puerta de los despachos presidenciales. Y esa gestión, nosotros podemos decirle algo
que solamente los viejos los recuerdan. ¿Por qué le dicen ingleses a los cobradores en República Dominicana? ¿Por qué le dicen ingleses a los cobradores? Ahí tengo un inglés esperándome, dile que yo no estoy aquí. ¿Por qué le dicen ingleses? Porque el gobierno inglés en el pasado le ordenaba a sus embajadores que gestionen los cobros a los comerciantes locales. ¿A qué me refiero? Cuando un comerciante español que se ocupaba de tejidos, La Ópera, Cerame, González Ramos, El Palacio, recibían la visita de un vendedor. ¿Qué usted quiere? Dice, yo quiero traer telas de Inglaterra, que eran los mejores tejidos. Casimir inglés, gabardina inglesa. Y le hacían un pedido de 30,000 pesos. ¿Y cómo usted lo va a pagar? Yo lo voy a pagar a 30 días después que ustedes me den el crédito. Sí se lo damos. Si llegaban los 30 mercancías y le pagaban los 30, llegaba el giro y ellos se atrasaban. Quien llegaba a cobrarle a esa gente era el embajador inglés. Le decía, mire, usted le debe a una firma inglesa 30,000 pesos de gabardina que usted le compró y se venció la semana pasada. Nosotros queremos que usted le haga llegar al banco ese dinero. Y quien hacía el acuerdo de pago era el embajador. Por eso es que dicen, tengo un inglés ahí esperándome. De ahí surge la palabra inglés. Entonces, ese problema era justo hasta que el presidente de Brasil decidió que a él había que darle una casa o había que recibir un regalo. Y ahí se complicó. Queríamos decirlo porque hay muchas cosas que usted no entiende. Me dicen, ¿y cómo es posible que ustedes sean tan injustos con el pueblo de Venezuela teniendo el yugo de Chávez y de Maduro? Entonces yo digo lo siguiente, porque primero Dios y después sus santos. Señores, hoy, después de nosotros haber cancelado la deuda con Venezuela, nosotros ya le debemos casi 200 millones de dólares a Venezuela por concepto de Petrocaribe. Hoy le tenemos, no más porque los precios no han subido mucho de 50 dólares, porque nosotros nos dan créditos cuando se pasan de los 50 dólares. Pues, ¿cómo es posible que un gobierno que nos esté dando el combustible para que lo paguemos al paso, vaya a la OEA a decirle que ese gobierno hay que tumbarlo? Y te dicen, nosotros no queremos tumbarlo. Ah, no lo quieren tumbar. Nosotros no lo queremos tumbar, nosotros lo que queremos es democracia. Democracia, ustedes lo quieren es ver muerto al gobierno. Y nosotros tenemos el problema de que ese señor es que nos está dando oxígeno. Y quiero decir una cosa, y con todo y eso, Maduro lo que se ha equivocado, pero Maduro no es el diablo. Y si el diablo tuviera mandándonos el petróleo, posiblemente nosotros habláramos con Dios para que lleve suave al diablo. Así que yo quiero decir que las cosas no son como uno quiere, las cosas son como son. Vamos a hacer una pausa porque comenzaron a llegar nuestros invitados del día del trabajo. Vamos. Caramba, quería hacer ese comentario. Miren, hay una gran cantidad de dominicanos que quiere, o alguien lo propone, o ellos quieren proponerse. Por el caso mío, por ejemplo, particular mío, yo quiero que se modifique la Constitución para que Danilo siga en el poder. Pero eso soy yo que vivo equivocado. Si le preguntan a Luis Abinader, dice que no. Y yo quiero decir lo siguiente.
me encontré con alguien que nunca soñé que quería ser presidente de la República. Y me dice, ¿qué tú piensas? Y digo yo, lo que yo pienso es que tú tienes que evaluar la situación. Y le digo, ¿qué tú quieres? Dice, voy a hacer un partido político nacionalista para trabajar para el 2020, porque esto no puede ir así. Esto está lleno de haitianos, la economía tiene problemas, la deuda externa. Y empezó a decirme, y digo yo, espérate, yo te ayudo, aumento salarial, hay problema del 4% en educación, el problema del CEA, la delincuencia, el problema de Corde, el problema de Odebrecht, las tierras de Fomper, los tucanos, Haití, República Dominicana no es el mismo país de antes. Me dice, sí, por eso es que yo quiero ser presidente. Digo, tú tienes solución para todo. Bueno, las cosas se arreglan en el camino. La carga se empareja en el camino. Y dime una cosa, ¿y tú vas a hacer un partido nuevo? Sí. Apúntame eso. Miren, ese collage, lo hicimos nosotros cuando Donald Trump, que está en la esquinita de allá arriba, quiso ser candidato. Y pusimos una mezcla de los dominicanos, la gente de poder en el mundo entero. Ahí está Trump, ahí está el de Corea, ahí está gente de todas partes del mundo, hasta el muchacho ese, y están los de aquí. Y yo quiero decir que está el viejito de Uruguay. Yo quiero decir que después de que hicimos ese trabajo hace casi 2 años, de ahí hay 10 que ya no aspiran, ni nadie lo propone. Y hay casi 10 nuevos que hay que incluir ahí. Y yo digo a mi amigo que quiere que lo pongan ahí, usted sabe que en República Dominicana en el 2020 hay posibilidad de que 3 personas que han sido presidentes de la República vuelvan a ser candidatos. Y aquellas personas que han sido presidentes, como Hipólito, Danilo y Leonel, lo conoce todo el mundo. Y a ti no te conoce ni en tu casa. Tú sabes que esas personas tienen estructuras políticas, partidos de hace años, en la que inclusive ellos mismos dentro de sus mismas organizaciones le va a dar trabajo convertirse en candidato. Y tú, por el hecho de que tienes datos, esa persona, mire, tiene datos interesantísimos. Por ejemplo, que aquí van a votar 7 millones de personas en el 2020. Votar, no inscribirse, posiblemente se inscriban 8. Posiblemente de esos 7 haya 7 personas, 7 millones de, perdón, de esos 7 millones posiblemente haya 1 millón de personas que sean haitianos, hijos de haitianos o nietos de haitianos. ¿Verdad? Si usted ve el Ejército Nacional, usted tiene que entender que ya en las Fuerzas Armadas hay descendientes de haitianos. Y que posiblemente 1 millón de 7 decida el destino y quién va a ser el presidente. Él sabe eso. Y sabe cuánto cuesta comprar 2 millones de votos y en el 20 van a costar a $2,000, alrededor de $50. No estoy diciendo que hay que comprar votos, estoy diciendo que aquí venden los votos y los compran. Y que una campaña no es verdad que se hace con lo que da la Junta. Y una Junta, un partido nuevo no le da, como le pasó a Luis Abinader, que tuvo que vender candidaturas.
ese señor no va a tener dinero del empresariado, porque los empresarios no le dan dinero a los partidos nuevos. No le dan dinero a los partidos nuevos. Ese señor cree que Estados Unidos le va a dar apoyo, pero él no tiene en su programa de gobierno la integración de Haití y República Dominicana. Él se opone, por tanto no va a tener ayuda americana. Se opone al matrimonio gay, se opone al aborto, por tanto, él no va a conseguir apoyo de los estamentos internacionales. Entonces, yo digo, esa gente que están aquí, ¿quién es? ¿Cuál es el perfil del presidente de la República del 2020? ¿Es un empresario? ¿Es Manuel Corripio y Juan Vicini? Juan Vicini decidió él apoyar a Hipólito Mejía, y en caso de que se pinche esa goma, él tiene 2 gomas de repuesto. David Collado y Milton Morrison. ¿Verdad? En el caso del PLD, usted no está oyendo a Danilo hablar de Radamés Segura ni de Francisco Javier. Aquí se está hablando de Leonel Fernández, de Margarita Fernández, o de evitar que Danilo se modifique la Constitución. Eso es lo que se oye. Usted está pensando en Quique Antún y en Hito Bisonó, en el Partido Reformista. Felices Pascuas. Usted está pensando en que Domínguez Brito, con sus posiciones verticales, el PLD lo va a poner. No, porque Domínguez Brito se enfrentó a Félix Bautista. ¿Ustedes creen que Guido Gómez, con su lucha anti Miguel Vargas, va a lograr ser candidato del PRD? No, porque ser opositor de Miguel Vargas no es una profesión. Entonces, que las mujeres de aquí van a coger su lugar como Minú, como la Bonetti o como Carolina Mejía, debería de ser, pero todo el mundo sabe que es difícil. Que el doctor Moreno puede con su discurso convencer ya de una vez y por todas, después de 3 campañas, al votante de aquí. Una cosa es lo que debería y otra cosa es lo que es. Porque tú coges a Minú y a Moreno y haces una fórmula y tú puedes estar plenamente seguro que esos señores no van a permitir que se robe. No van a permitir que se robe. Pero porque no tienen compromiso. Pero Danilo no quería y sin quererlo a cada rato pasa por bola. Porque la estructura partidaria es el problema, el que te lleva al poder y el que te hace fracasar. De manera que a mi amigo que apunte para otro lado, porque ser presidente de la República es difícil. Son 8 millones de habitantes, ahora hay que ponerle 8 más para lograr que uno sea presidente. Hay que tener mucha suerte para que te salga ese premio de la lotería. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un momentito.